Hola a todos mis queridos seguidores y amantes del mundo del entretenimiento. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desenterramos las historias que realmente importan, las que nos dejan con la boca abierta y hablando de ellas durante días. Hoy prepárense porque vamos a desvelar algo que ha estado resonando en los titulares, un rumor, una especulación, una verdadera bomba que, de confirmarse, sacudiría los cimientos de lo que creíamos saber. Sí, estamos hablando de ese secreto que rodea a nuestro querido Can Yaman. ¿Están listos para descubrir la verdad, o al menos, lo que se rumorea con tanta fuerza? Si son nuevos por aquí, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a sumergirnos en este misterio. Imaginen la escena, un actor que ha conquistado corazones en medio mundo, cuya fama trasciende fronteras, cuyo carisma es innegable y cuya vida privada, a menudo, se convierte en tema de conversación global. Can Yaman es, sin duda, uno de esos nombres. Lo conocemos por sus papeles protagónicos en series turcas que han arrasado, por su atractivo físico y por una personalidad magnética. Pero, ¿qué pasa cuando detrás de esa fachada pública, de ese éxito arrollador, se esconde algo más? Algo que podría cambiar la percepción que tenemos de él, algo que los medios han estado insinuando, pero que hasta ahora, solo eran murmullos. Hoy vamos a ir más allá de los titulares superficiales y a intentar desentrañar la verdad detrás de la supuesta bomba que ha sacudido el universo de Can Yaman. Seamos honestos, la vida de las celebridades siempre nos fascina. Nos gusta pensar que sabemos quiénes son, qué hacen, con quién están. Pero la realidad es que la mayoría de las veces, solo vemos la punta del iceberg. Y cuando se trata de Can Yaman, la fascinación es aún mayor. Desde sus inicios, su ascenso ha sido meteórico. Sus roles, sus relaciones sentimentales, sus proyectos profesionales, todo ha sido escrutado. Sin embargo, lo que ha surgido recientemente va un poco más allá de lo común. No se trata de un nuevo amor, ni de un cambio de look, sino de algo que aparentemente podría tener un impacto mucho más profundo en su carrera y quizás en su vida personal. Los rumores, como saben, son como el viento, a veces traen consigo información valiosa, y otras veces solo soplan polvareda. Pero cuando los rumores provienen de fuentes aparentemente fiables, o cuando se repiten en diversos medios con matices similares, es difícil ignorarlos. Y en el caso de Can Yaman, la intensidad de estos rumores ha sido tal que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Se habla de un proyecto, de una faceta de su vida profesional que hasta ahora permanecía oculta o al menos, no de forma tan directa. Algo que va más allá de la actuación, algo que, según se dice, tiene el potencial de redefinir su imagen pública. Hablemos de lo que se está comentando, sin pelos en la lengua pero con la cautela que merece. Al parecer, y esto es lo que está generando toda esta conmoción, Can Yaman estaría involucrado en un proyecto de carácter empresarial, algo que se aleja diametralmente de su carrera como actor. Se especula que no se trata de una simple inversión, sino de algo mucho más ambicioso, algo que él mismo estaría impulsando o liderando. Los detalles son escasos, y eso es precisamente lo que alimenta la intriga, pero las fuentes sugieren que este emprendimiento estaría relacionado con el mundo del deporte, o quizás con el desarrollo de productos relacionados con el bienestar y el fitness. ¿Por qué esto sería una bomba? Pues bien, porque Can Yaman es sinónimo de actuación. Es el galán de telenovelas, el héroe romántico. Cambiar de rumbo o incursionar de forma tan decidida en el mundo empresarial, podría ser interpretado de varias maneras. Por un lado, podría ser visto como una jugada maestra, una forma de diversificar sus ingresos y asegurar su futuro más allá de las pantallas. Por otro lado, podría generar dudas entre sus seguidores más puristas, aquellos que lo aman por sus dotes interpretativas y que quizás vean este nuevo rumbo como una distracción. Y en el ámbito profesional, podría implicar un menor enfoque en la actuación, algo que sus fans estarían muy lejos de desear. Pero no nos quedemos solo en la especulación. Analicemos las posibles implicaciones. Si Can Yaman está realmente invirtiendo tiempo, energía y recursos en un negocio propio, ¿qué significa eso para sus próximos proyectos actorales? ¿Veremos menos de él en las series y películas que tanto nos gustan? ¿O acaso este emprendimiento complementará su carrera, dándole una nueva dimensión, una imagen de hombre de negocios exitoso además de artista? La verdad es que el mundo del entretenimiento es cada vez más un ecosistema donde las celebridades buscan múltiples vías de ingresos y desarrollo. Piensen en cuántos actores, cantantes o deportistas han lanzado sus propias líneas de ropa.
sus marcas de productos, o se han aventurado en el mundo de la gastronomía o la tecnología. Y en el caso de Can Yaman, con su figura atlética y su estilo de vida que a menudo proyecta una imagen de disciplina y cuidado personal, un emprendimiento en el ámbito del deporte o el bienestar no sería del todo descabellado. De hecho, podría ser un movimiento estratégico muy inteligente. Imaginen una línea de ropa deportiva con su nombre, o un centro de entrenamiento, o incluso productos de suplementación. Todo esto capitalizaría su imagen pública y su popularidad a nivel mundial. Pero volviendo a la bomba que nos ocupa, ¿qué es lo que hace que esta noticia sea tan sacudidora? Quizás sea la forma en que se ha rumoreado, con un aire de secretismo, como si se tratara de algo que él hubiera querido mantener oculto por un tiempo. A veces las celebridades prefieren revelar sus proyectos empresariales cuando ya están bien encaminados, para evitar la especulación y la presión prematura. Y Can Yaman, a pesar de ser un personaje público, siempre ha mostrado un cierto grado de reserva en cuanto a sus planes más allá de la actuación. Podríamos pensar también en la reacción de sus fans. Sus seguidores son increíblemente leales y apasionados. Cualquier movimiento que implique un cambio significativo en su carrera puede generar una fuerte respuesta emocional. Si este proyecto empresarial exige una gran parte de su tiempo y atención, es natural que sus fans se preocupen por la frecuencia con la que podrán verlo en pantalla. Por otro lado, si el proyecto es exitoso y bien recibido, podría incluso aumentar su popularidad y abrirle nuevas puertas. Ahora, ¿cuáles son las pistas que nos llevan a pensar en esta bomba? Los rumores no surgen de la nada. A menudo hay pequeños detalles, declaraciones que se sacan de contexto, o información filtrada por personas cercanas. Se dice que Can Yaman ha estado viajando con frecuencia a Italia, no solo por motivos de trabajo en la actuación, sino también para reuniones de negocios. Se han visto imágenes suyas en eventos empresariales, aunque en su momento se atribuyeron a encuentros casuales o a su vida social. Además, sus propias declaraciones en entrevistas pasadas, aunque a menudo centradas en su carrera como actor, a veces dejaban entrever un interés en explorar otras facetas. Podría haber mencionado, de forma sutil, su deseo de tener un mayor control sobre su futuro, o de dejar un legado más allá de sus papeles. Estas podrían ser las chispas que encendieron la hoguera de la especulación. Lo interesante de todo esto es que hasta ahora, no hay una confirmación oficial. Y esa falta de confirmación es lo que permite que los rumores crezcan y se multipliquen. ¿Por qué mantendría Can Yaman este proyecto en secreto? Quizás por estrategia de marketing. Lanzar un proyecto empresarial con el peso de su fama y con una campaña de expectativa generada por los propios rumores puede ser una forma muy efectiva de asegurar el éxito inicial. O quizás, como mencionamos antes, por precaución, para evitar la presión de los medios y la reacción de sus seguidores hasta tener algo sólido que presentar. Si realmente estamos ante un emprendimiento de gran envergadura, podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva faceta de Can Yaman. Ya no solo el actor que nos enamora en pantalla, sino el empresario astuto y visionario. Esto podría ser un paso gigante en su carrera, una forma de consolidar su marca personal de una manera mucho más amplia y duradera. Y es aquí donde entra nuestra curiosidad. Queremos saber los detalles. ¿Qué tipo de negocio es exactamente? ¿Quiénes son sus socios? ¿Cuál es su visión a largo plazo? Estas son las preguntas que estoy segura, muchos de ustedes también se hacen. Y mientras esperamos una respuesta oficial, no queda más que seguir analizando las pistas y especular, siempre con un ojo crítico y un respeto por la privacidad de las personas. Este tipo de noticias de verdad nos recuerdan lo complejas que son las vidas de las figuras públicas. Detrás de la cámara, detrás de los contratos y los flashes, hay personas con ambiciones, con sueños, con ganas de explorar diferentes caminos. Y Can Yaman, con su enorme talento y su gran proyección, parece estar listo para dar un paso audaz hacia lo desconocido. Por último, quiero reiterar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto queda en el terreno de la especulación. Sin embargo, la magnitud de los rumores y la atención mediática que están generando sugieren que algo se está moviendo en la vida de Can Yaman. Y como sus seguidores, tenemos derecho a estar intrigados y a querer saber más. En resumen, mis amigos, la supuesta bomba que ha sacudido el mundo de Can Yaman parece estar relacionada con un ambicioso proyecto empresarial, algo que se aleja de su carrera actoral tradicional. Los detalles aún son escasos, pero la especulación es alta y las implicaciones podrían ser enormes. Si esto se confirma, podríamos estar
presenciando la evolución de Can Yaman de actor a un empresario multifacético, lo que sin duda añadiría una nueva dimensión a su ya fascinante trayectoria. Gracias de todo corazón por acompañarme en esta profunda inmersión en los secretos que rodean a una de las figuras más populares del momento. Ha sido un placer desentrañar estas especulaciones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que Can Yaman se está enfocando en un nuevo negocio? ¿Qué tipo de emprendimiento se imaginan para él? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Can Yaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas revelaciones. Hasta la próxima aventura. Chao.